Hola, buenos días a todos y a todas para la presentación de esta pirámide. ¿Qué es la pirámide? YAS para mí es una manera de dar luz a todo un método, todos estos años de formaciones, de consultas, todos estos mensajes canalizados que he podido recibir a lo largo de mi proceso personal y profesional. De esta pirámide voy a hacer tres videos más que son Conecta tu vibración, Cultiva tu alegría y Eleva tu conciencia, que son los tres bloques que vamos a ver más adelante. Igual, todo lo que voy a decir hay que saber que es mi manera de ver y recibir lo que es un desarrollo personal, que eso no tiene que dar creencias a otras personas y que tenéis que seguir lo que vuestro corazón os está diciendo y vibrando. ¿Qué es la pirámide? La pirámide es una conjunción, una unión de esta pirámide y de la crisálida. ¿Por qué la pirámide? Porque esta pirámide, que está constituida de 5 cuerpos sutiles, que vamos a hablar un poco más adelante, que pasa de cuerpos más bajos a más altos, que nos permite de subir una vibración, y también la pirámide es una geometría sagrada con una vibración muy alta. Y la crisálida que es el proceso de evolución de una oruga y de la sumptuosa mariposa. Es este proceso que nos permite andar al suelo en la tierra hasta levantarnos hasta el cielo. Aquí vemos los 5 cuerpos sutiles que voy a explicar un poco más aquí. Entonces, los 5 cuerpos sutiles son el físico, el bioquímico, el emocional, el energético, el sutil. Aquí podéis ver que he desmontado esta pirámide para crear etapas del desarrollo personal. También aquí vemos que son un proceso de evolución, pasos de evolución míos que hay que seguir si esta manera de trabajarlo os comunica algo bonito para vosotros, y igual si queréis poner una estructura en vuestro desarrollo personal. Podemos ver que he hecho 3 marchas, que es 1, 2 y 3. Estos 3 marchas son los 3 videos que he hablado. Esa que es Conecta tu vibración, esa que es Cultiva tu alegría y aquí Eleva tu conciencia. Para mí son los 3 pasos para tener un desarrollo personal estructurado. Podemos ver que si pasamos de manera demasiado rápida a la segunda 2 y 3, formamos como sombra que no nos permite adelantar de manera muy positiva. Podemos ver que cada etapa tiene su parte de nuestro 3 cuerpos etéricos que tenemos, que es el cuerpo, el físico, el espíritu y el alma. Cada uno tiene su propia vibración y esta vibración cada vez es más redonda, más elevada y más potente sobre todo. Aquí empezamos con el bloque número 1. Aquí el bloque número 1 hemos dicho que es el físico y el bioquímico. Aquí en la medicina moderna trabajamos solo el cuerpo físico. Entonces es nuestro sistema de alarma. ¿Cómo recibo la información de todos los bloqueos de los cuerpos sutiles superiores? Es decir, que si aquí, que es el bioquímico, es más decir cómo me alimento, cómo fumo, cómo me drogo, cómo bebo, cómo todos los que podemos introducir en el cuerpo funciona. Y si aquí hacemos cosas que no está consciente, que no está coherente para tener una buena salud, entonces nos da un sistema de alarma aquí en el cuerpo, y aquí empezamos a decir, vale, hay algo que pasa, tengo que trabajar. Pero igual tenemos todos estos cuerpos que nos dan informaciones que vamos a desarrollar un poco más después. Pero aquí es este bloque que voy a hablar un poco más lejos en la video Conecta tu vibración. Aquí vemos el cuerpo número 2, que es el cuerpo emocional y energético, que para mí son los 2 cuerpos más importantes del desarrollo personal. Hay que saber que una enfermedad o algo que nos da daño en nuestro cuerpo es a 80% un bloqueo emocional. La enfermedad empieza de manera muy emocional a 80%.
Y la parte energética, igual que si no cuido mi cuerpo, si como o si me alimento mal y que tengo una mala gestión de mi parte emocional, ¿cómo puede tener energía? Entonces, de aquí vamos a tener fatiga crónica, vamos a ser muy quemado, vamos a perder toda la energía con fugas energéticas. También eso voy a hablar de manera un poco más larga, desarrollada en la parte Cultiva tu alegría sobre los videos siguientes. Y aquí tenemos la última marcha, que es la parte espiritual. La parte espiritual voy a acabar con ella después. Y aquí vemos esta línea roja, que para mí es el hilo rojo de nuestra vida. Entonces si no cuido estos 3 primeros bloques, entonces la vida para mí es cada día un lío, cada día es un proceso de lucha, cada día me siento mal, veo depresiones, tengo dolores de cuerpo, tengo todo lo que pasa y aquí es porque estamos en la parte de vibraciones más bajas que podemos tener. Entonces, ¿por qué esta línea está aquí? Es que si no cuido mi cuerpo, si no me alimento bien, si no gestiono mi emocional, ¿cómo puedo tener energía? Porque estoy gastando toda la energía comiendo mal, entonces mi cuerpo está saliendo de mi cuerpo todo lo negativo, todo lo que hemos comido o bebido o fumado o otras cosas que tiene que salir del cuerpo y también igual podemos ver toda la parte emocional que está destructurada, que siempre tenemos bucles negativas, que tenemos historias, que tenemos conflictos y entonces todo nuestro mundo interior está en lucha para mantenernos en salud. Entonces aquí tengo un desgaste enorme de energía. Entonces una vez que he podido gestionar estos 3 pasos, entonces puedo gestionar mi cuerpo, mi comida, cómo me alimento y mi parte emocional hasta tener una energía muy bonita porque la controlo y no tengo desgastes. Y aquí acabamos con la parte espiritual. La parte espiritual es todo lo que recibimos, todo lo bonito, toda la luz de este mundo, hasta crear aquí en el centro un canal de luz que nos permite de tener una alineación total. Pero cuidado. Aquí, parte número 3 es que llamo también la parte New Age. Es la parte muy de moda que hacemos muchísimas curación o terapias sobre la parte muy espiritual. Eso está muy bien porque las colecciones son muy positivas, muy altas y quizás aún más altas que estas 2 primeras. Pero igual aquí es un regalo. Aquí estos número 3, esta pirámide igual es como una casa, un templo, algo que nos mantiene. Aquí el 1 sería como el suelo, el 2 sería con los paredes y aquí sería como el techo. Entonces si voy trabajando mi desarrollo personal solo con el techo, como una casa, si no he hecho bien el suelo y los muros, ¿cómo se puede mantener el techo de buena forma? Entonces, para tener aquí una espiritualidad que nos da, que nos permite vibrar con ella, que nos permite conectar con ella, tengo que fortalecer mis bases, mis muros para tener el techo bien puesto y también nos permite de vivir nuestra espiritualidad, que no sea solo conocimientos. Porque hoy al día hay muchísimas personas que tienen conocimientos enormes, pero que no viven estos conocimientos, que no conectan con ellos y aquí se están perdiendo. Igual si hago una curación o si recibo técnicas aquí muy espirituales, también puede ser un riesgo porque podemos perder toda la parte emocional que vamos aquí y bajar en depresiones muy potentes o al contrario subir muy alto y perder un poco los pies en la tierra. Entonces no estamos muy conectados y nos perdimos. Entonces, para mí, una vez más, mi visión del desarrollo personal, tengo que empezar con el hecho de conectar a mi vibración, de cultivar mi alegría y de elevar mi conciencia. Son pasos que tenemos que respetar. Pues se puede hacer de manera distinta, sí, porque cada desarrollo es un proceso personal. Esta pirámide está aquí
para ofrecer una construcción que os permite fortalecer todo vuestro mundo interior hasta encontrar una forma de bienestar que sigue durante años y aprender a vivir de una nueva forma. Espero que esta video ha sido correcta, bonita para vosotras y que vamos a pasar a la próxima video. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Adiós.